conferencista Alexis Javier Carbono, quien pues me permito presentarles, es subdirector de avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica con estudios de geometría y teledetección, funcionario del IGAC desde el 2005, con experiencia en la Coordinación General de Procesos de Formación, Actualización y Conservación Catastral de Municipios de Córdoba y responsable de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas de procesos de actualización. Sin más, pues le concedo el uso de la palabra al doctor Alexis Javier. Bueno, muy buenos días. En realidad muy agradecido con la autorreguladora Ana por la invitación. Le extiendo también a todos un cordial saludo de parte del director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda. Y pues en esta oportunidad queremos hacer una presentación de una de las metodologías de valoración masiva que utilizamos en el instituto, que en estos 2 años ha asumido un reto muy importante en el… ha asumido un reto muy importante que nos da alineamientos el Plan Nacional de Desarrollo, y que como ese reto es a nivel nacional en temas de valoración, el instituto acoge la metodología que ha venido trabajando en los últimos años. Estamos en un proceso de fortalecimiento de esta metodología y la intención es poder cumplir con el encargo que tenemos en todo el tema evaluatorio a nivel nacional. Adelante. Iniciamos, bueno, aquí hay que hacer de pronto una pequeña precisión. Ya en el instituto, o bueno, a nivel nacional, la norma que regula toda la actividad catastral ya no es la resolución 070, ya es la resolución 1040, modificada recientemente por la resolución 746, en la que se precisan algunas formas en las que se aplica, sobre todo en temas de conservación catastral, la inscripción de predios y las mutaciones. Pero básicamente nuestro sustento está en la resolución 1040 del 2023 y en el instructivo de elaboración de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el cual vamos a ver aquí en sus aspectos técnicos de manera general. Como les comentaba, nuestro marco regulatorio se centra en la resolución 1040, modificada por la resolución 746 recientemente, que nos da los lineamientos para cómo hacer el catastro, cómo adelantar los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral, los procesos que toma o en los que se basa todo el catastro en Colombia. Tiene como centro también un modelo LADM, que es el modelo que está modificado o adoptado para enfocar o sustentar el catastro multipropósito del cual venimos trabajando o en el cual venimos trabajando en los últimos años. En temas evaluatorios, pues seguimos teniendo como marco la resolución 620 del 2008. También puedo adelantarles que estamos trabajando en una modernización de esta resolución. En el transcurso del año hemos venido teniendo reuniones con universidades, con gremios, y pues a través de las autorreguladoras vamos a convocar para ser partícipes a los evaluadores y a las agremiaciones que podamos convocar para revisar todo el tema de la resolución
620, ampliar un poco los enfoques y los métodos que se utilizan, precisar algunas cosas en estos temas y poder modernizar un poco más esta actividad. Recientemente también se publicó una modificación al procedimiento de elaboración, revisión, modificación, ajuste de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas que lo utilizamos para adelantar procesos de actualización catastral en los municipios en los que tiene gestión el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Anterior a esta modificación, pues, era un proceso interno, o es un proceso interno, en el cual involucraba una cantidad de pasos un poco rígidos, por decirlo así, y a partir de abril, del mes de abril, se agilizó un poco más este proceso, sabiendo que tenemos, como lo vamos a ver más adelante, tenemos una cantidad de municipios que estamos actualizando y que necesitan un proceso un poco más ágil y más eficiente. Y la semana pasada se presentó a la Oficina de Planeación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi el instructivo, una modificación del instructivo de elaboración de zonas que asume o adopta más bien todos los lineamientos que tiene el modelo LADM con respecto al catastro multipropósito, dado que el instructivo vigente, podemos decirlo así, todavía tiene o conserva algunos conceptos y algunas clasificaciones que ya no se encuentran en el modelo LADM. Entonces estamos actualizando y tratando de modernizar los procesos para una actualización y una definición de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas para hacer valoración masiva de municipios de una manera un poco más ágil y más eficiente. Pero partamos de las definiciones iniciales. De pronto la metodología a veces no tiene esa divulgación y como prácticamente hasta hace poco el único que actualizaba los municipios en tema catastral, que adelantaba actualizaciones catastrales diferentes a los catastros descentralizados. Ahora poco a poco se han venido habilitando gestores y vienen desarrollando estos temas de valoración masiva. El gremio se ha centrado mucho en avalos puntuales y la metodología de valoración masiva se le había dado como que solamente el uso al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a los catastros descentralizados y ahora a los municipios o a los entes que se han venido habilitando como gestores catastrales. Entonces está tomando importancia la elaboración de evaluados masivos, obviamente para la aplicación de los valores catastrales en los municipios que se actualizan, y partimos entonces de comenzar a mostrarles cómo se realizan en los estudios de zonas, que es solamente uno de las metodologías de elaboración de valoración masiva, y pues partimos de un concepto básico que es organizar o clasificar, en este caso, los predios para poder diferenciarlos de acuerdo con algunas variables, algunas características, en este caso físicas, que nos permitan poder darle un valor de manera general a todos estos predios, para lo cual entonces tenemos que analizar en el espacio algunas características que nos permitan agrupar predios en zonas o en espacios geográficos donde se encuentran. Sabemos que existen métodos masivos también o metodologías masivas que toman los pormenores de los predios y los pueden evaluar a través de modelos econométricos, por ejemplo, pero planteando el estado en el que nos encontramos. Estamos en un proceso de transición, avanzando un catastro multipropósito donde los datos cobran más relevancia, pero tenemos que entender que los datos que tenemos en el catastro actualmente todavía están un poco no tan maduros para poder utilizar estas metodologías y poder definir valores de manera masiva a partir de datos
puntuales. Entonces seguimos fortaleciendo la metodología de zonas homogéneas físicas mientras avanzamos en estos modelos que son mucho más avanzados. Utilizan técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo. En el instituto estamos trabajando ahora mismo con el Observatorio Inmobiliario Catastral, que toma datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, se está clasificando, incluso tenemos hasta georreferenciadas las transacciones que podemos detectar en esa interrelación que tenemos con la Superintendencia de Notariado y Registro. En ella detectamos las transacciones, los predios, y podemos llegar incluso a tomar el valor de la transacción que se está reportando en todo el sistema que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro. En ese sentido podemos tomar toda esa información, procesarla y hacer modelamientos, pero todavía tenemos algunos datos que no son insuficientes y no podemos llegar a ese detalle como el que nos ofrece a nosotros la elaboración de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Para nosotros, en el instituto y en nuestra metodología, pues definimos las zonas homogéneas físicas como aquellas zonas en las que los predios tienen características similares dependiendo la zona en la que se encuentre. Si es zona urbana, pues agrupamos las características en 5 variables básicas. La más importante en la zona urbana, ya vamos a mirarla con detenimiento, pues la norma de uso, la que nos establece el plan de ordenamiento territorial del municipio, y otras variables como vías, topografía, servicios públicos, el uso actual del suelo, que nos permite entonces agrupar los predios en estas zonas. La intención es pues entender que si los objetos se parecen, pues deberían tener un valor similar todos los predios, se deberían comportarse en el valor de la misma manera. Esto nos lleva a poder tomar un grupo de predios y no hacer una valoración para cada uno de ellos. Agrupamos los predios en zonas homogéneas físicas y podemos tomar una muestra representativa de algunos de ellos para poder valorarlos y poder extender ese valor del suelo, por ejemplo, a todos los predios que conforman esa zona. Convertimos esas zonas homogéneas físicas en lo que conocemos como zonas homogéneas geoeconómicas, que no es más que esa zona homogénea a la que le hemos trasladado el valor de los puntos de investigación, como lo llamamos, que son las muestras que tomamos en cada una de esas zonas físicas. Básicamente la idea es poder agrupar una cantidad de predios que tengan las mismas características, poder evaluar algunos cuantos que sean representativos de esa zona y establecer el valor del suelo, en este caso, para todos los predios que se incluyen en esa zona. Obviamente vamos a encontrar de pronto algunos atípicos o predios especiales a los que tendríamos que hacerle una valoración ya puntual, pero básicamente lo que hacemos es esta caracterización del territorio para agrupar las zonas, los predios en zonas homogéneas físicas. Pues cuando realizamos una actualización catastral que está conformada por 3 elementos, por 3 componentes, el componente físico-jurídico, que es básicamente la actualización de la información física y jurídica de los predios, que es tomar las medidas a través de métodos directos o indirectos, que es corroborar la forma, el tamaño, incluso las coordenadas que nos delimitan un predio. Esto en cuanto a la forma física, qué construcciones encontramos en ella, cuál es el uso que se le está dando, y en el componente jurídico, pues determinar la relación que tiene con los propietarios o los interesados, como se conoce ahora en el modelo LADM. Pero también tenemos el componente económico. En este caso, para los gestores ya habilitados, pues existe una libertad metodológica para desarrollar estas metodologías de valoración. Sin embargo, el instituto trabaja y desarrolla el componente económico a través de
la elaboración de zonas homogéneas físicas y económicas. Para hacerlo, entonces, nosotros, cuando entramos en un proceso de actualización, pues tenemos 3 etapas básicas. La preoperativa, que es todo el alistamiento para poder ir al terreno. Hacemos un estudio de las características, de cómo está la configuración del municipio y qué personal tenemos disponible para poder desarrollar todas las actividades y no dejar por fuera ningún espacio geográfico que tiene el municipio. Luego de tener toda esta organización ya dispuesta, pues pasamos a la etapa operativa. Tomamos una cantidad de insumos, también vamos a mirar, dependiendo de la zona en la que trabajemos, si es la urbana o rural, una serie de insumos muy importantes para poder comenzar el estudio. Hacemos en la etapa preoperativa, pues la definición tomamos como base el plan de ordenamiento territorial, que es pues el que nos delimita cuál es el suelo urbano y cuál es el suelo rural. Hay que aclarar que para efectos catastrales el instituto solamente tiene la clasificación del suelo como suelo urbano o suelo rural. Los suelos suburbanos, suelos de expansión, pues no los tenemos como una clasificación para el instituto. Los predios son urbanos o rurales, ¿cierto? Pueden ser urbanos de la cabecera o urbanos de corregimientos o solamente predios rurales. No tenemos una clasificación adicional como suelos suburbanos o no sé, como que en algunas planes de ordenamiento territorial le dan otras características o centros poblados que sin ser corregimientos le dan una connotación urbana pero sin perímetros. Entonces, para el instituto solamente tenemos 2 tipos de suelo, 2 tipos de predios, urbanos o rurales, y en eso dividimos nuestras zonas. Con base en esa información, pues separamos los predios urbanos de los rurales y elaboramos a partir del perímetro urbano esa división y comenzamos a conformar lo que conocemos como el plano de conjunto, o sea, todos los predios que conforman cada una de las zonas, y hacemos algunas consultas básicas, como el plan de ordenamiento territorial, de determinantes ambientales. En la zona rural, por ejemplo, tenemos en cuenta normas de mayor jerarquía que el mismo POT, por ejemplo, los PONCA, para poder establecer algunas diferencias en lo que podría afectar el valor del suelo. Luego de tener algunas, llamamos variables o preliminares o zonas homogéneas preliminares, que es un estudio que hacemos en oficina antes de salir, y ya cubierta toda la etapa preoperativa, ya sabiendo a qué nos vamos a enfrentar en el municipio, pues pasamos al reconocimiento y a la verificación de las variables en campo. Hacemos recorridos en toda la zona urbana y toda la zona rural, buscando, en el caso de una actualización, si fue reciente y tenemos las mismas variables, pues donde hubo modificaciones. En realidad, con el rezago que tenemos en el instituto, en los municipios, en el tema de catastro, prácticamente nos ha tocado venir haciendo un trabajo casi que de formación, o sea, que es volver a hacer las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Hay algunos municipios que, por ejemplo, cuando se elaboró su último estudio, todavía no estaba la ley 388 en vigencia y no teníamos incluida la norma de uso del suelo. Entonces, nos toca elaborar de cero. Tenemos, o incluso ya se ha modificado ese plan de ordenamiento, ya son planes de ordenamiento de segunda generación, y nos toca entonces volver a cambiar la norma, establecer las variables, y de acuerdo con la dinámica que encontramos también podemos prácticamente hacer de nuevo todo el estudio. Entonces no es solamente hacer un cruce de información en oficina, sino que tenemos que hacer recorridos para definir esas variables físicas en campo. Posterior a eso, bueno, o a la par vamos haciendo levantamiento de toda la información económica, basado sobre todo en el método de mercado, levantando ofertas, tomando información de Superintendencia de Notario y Registro, que ya actualmente tenemos acceso a una gran cantidad de transacciones reportadas, de las cuales pues hacemos uso.
complementamos información con las notarías en el municipio y vamos a la par levantando toda esta información económica. Posterior a los recorridos, pues regresamos y definidos los puntos de investigación, estos predios muestra que podemos establecer en la unión de las zonas, comenzamos a hacer los estudios y definir avalúos para terreno y construcciones. Tradicionalmente veníamos haciendo una investigación también en cuanto a las tablas de construcción, pero ahora mismo en la subdirección de avalúos estamos desarrollando una aplicación que permite definir los valores de referencia para las tipologías constructivas que encontramos en el municipio. En el instituto tenemos pues ya por publicar unos catálogos donde tenemos todos esas tipologías regionalizadas con unos valores de referencia que pueden ser tenidas en cuenta en estos casos para la actualización catastral e incluso para avalúos puntuales. La idea es desarrollar una aplicación que podamos disponer y ofrecerla a los gremios, a cualquier perito, para que pueda calcular de manera independiente los valores de la construcción, incluyendo algunos datos básicos como los precios de algunos materiales, los costos de construcción de la zona y a través de las APU integradas a la aplicación poder generar por tipologías estos valores. Entonces, teniendo esta información de construcciones, información de ofertas, de transacciones realizadas, incluso, como se llama y como han venido, nosotros le queremos cambiar el nombre como consultas a expertos, para definir en algunas zonas donde no encontramos mercado, tener toda esta información y poder asignarle a las zonas homogéneas físicas el valor comercial que predomina o que se puede ser procesado estadísticamente para convertir esas zonas físicas en zonas geoeconómicas y tener valor del suelo tanto en la zona urbana como en la zona rural. En un proceso de actualización catastral, tomamos esta información, la validamos y la presentamos, en este caso, a las direcciones territoriales, o la presenta quien hace el estudio. En realidad, la dirección territorial hace el estudio, pero el encargado de hacer el estudio presenta ante un comité todos los valores que encontramos en esa zona. Una vez aprobado el valor comercial para todas las zonas y todos tipos de construcciones, se realiza una preliquidación, o sea, se le asigna el valor, en este caso todavía no catastral, pero un valor comercial de manera masiva a los predios o a la inmensa mayoría de predios del municipio para hacer análisis de cuánto está creciendo en valor el municipio. Esto es una información muy importante que se le presenta a el ente territorial, al municipio, para que tome una determinación en ver cuál es el porcentaje de adopción, analizando el incremento de avalúos. Como quiera que el avalúo catastral es la base gravable para el impuesto predial, el impacto que tiene sobre todo con el rezago que estamos encontrando en los municipios de Colombia, ese impacto es muy fuerte y generalmente se lo achacan al estudio de zonas, más no al impuesto como en realidad y a las tarifas, que es donde en realidad impacta al ciudadano. Entonces, no es que el instituto o el gestor catastral defina el avalúo y ese incremento en el avalúo pues sea el culpable de la generación de un incremento en el impuesto. En este caso, los municipios tienen los mecanismos para reducir el impacto del incremento de los avalúos. Muchas veces el incremento en el impuesto predial unificado, el mismo municipio hasta de pronto a veces por desconocimiento, por decirlo así, le echa la culpa al instituto. Y el instituto solamente hace un estudio económico y define cuál es el valor que se está presentando en el municipio. Para eso la norma no tiene ninguna restricción. Un municipio puede crecer en su avalúo catastral
todas las veces que se encuentre, porque el estudio técnico nos arroja estos valores, pero quien debe hacer control del incremento en el impuesto predial, sobre todo en las tarifas, pues es el municipio mediante acuerdo municipal firmado por el Consejo. Entonces, esa información es muy importante. El instituto o el gestor catastral debe presentarle al municipio que se actualiza esta sensibilización, cuánto está creciendo en su valor catastral, para que el municipio pueda tomar alguna decisión y no impactar en el tema tributario a los ciudadanos. Posteriormente a esto, pues ya se carga, ya se define el cargue en el Sistema Nacional Catastral, que es el sistema donde el instituto tiene pues la gestión de toda la información catastral de los municipios que están bajo su jurisdicción, y entra en vigencia al año siguiente de terminar las labores de actualización catastral. Revisemos entonces rápidamente las variables que tenemos en cuenta para elaborar los estudios. Vamos a comenzar con las zonas homogéneas físicas urbanas. Básicamente nuestro norte lo marca la norma de uso del suelo. Debemos tomar el plan de ordenamiento territorial y espacializarlo. Muchas veces encontramos problemas en la elaboración de la cartografía. En los planes de ordenamiento territorial debemos trabajar con los municipios para establecer, llamémoslo así, un estándar en las normas. En el tema cartográfico es a veces muy difícil plasmar lo que se está viendo hasta incluso en la cartografía del POT, porque termina siendo un producto más informativo, no un plano o un mapa que pueda ser usado en su totalidad, sino que es como un esquema. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en zonas urbanas, en algunos municipios, trazan el corredor comercial y lo que definen es una línea gruesa sobre la vía, y no nos definen la influencia sobre los predios. Entonces, el tratamiento de esta información para plasmarla en nuestros mapas de variables a veces se dificulta y requiere de un trabajo conjunto con los municipios para poder trasladar esa información a nuestra base de datos. Pero lo que nos marca a nosotros en zona urbana y la variable que más importancia tiene es la que no se puede ni siquiera tocar, es tal cual como nos las da no es a criterio de quien hace el estudio, es tal cual como está en la norma, es precisamente la variable norma de uso del suelo, que es toda la reglamentación urbanística que nos da el plan de ordenamiento territorial. También hacemos un levantamiento de el uso tipificado. Aquí en el procedimiento y en la adopción del modelo LADM hemos unificado esos dos conceptos, estaban por separado, el uso actual del suelo y la tipificación de las construcciones, las unificamos y establecemos el uso y la tipificación que predomina en cada una de las zonas que encontramos o que nos define el plan de ordenamiento territorial. La combinación de estas variables es muy importante porque podemos encontrar conflictos de uso al revisar esta información. Por ejemplo, lo que nos define en el plan de ordenamiento un área de actividad y vemos que en el uso actual pues no coincide. Podemos nosotros, y precisamente para eso está el catastro multipropósito, no solamente para cobrar impuestos por parte del municipio, es para alertar, por ejemplo, en este sentido, algunos conflictos que se pueden generar y que sirva de insumo para, por ejemplo, hacer control urbano en los municipios basados en la información que nosotros hemos levantado en terreno. Entonces levantamos el uso tipificado, podemos adicionar algunas otras variables que impacten el valor, sobre todo en la zona urbana. Adelante. Y bueno, tenemos aquí la tipificación o el uso actual de acuerdo con el modelo LADM. Tenemos básicamente 5 tipos o 5 clases de uso del suelo en la zona urbana. El suelo o el uso residencial
comercial, el industrial, bueno, y el institucional o dotacional, como lo llaman en algunas regiones, y las zonas que están o que no tienen ninguna intervención y pueden ser clasificadas como lotes. Cada una de ellas tiene también una subclase, según el modelo, donde, por ejemplo, en el uso residencial encontramos 6 tipos, según las características de las construcciones. Estos tipos o esta tipificación se relaciona mucho y puede tener mucho parecido con lo que conocemos como la estratificación socioeconómica. Van algo de la mano, pero la definición nuestra tiene algunas variaciones. Inicialmente en las características, como antes lo hacíamos con puntajes, era definir una calificación, ahora lo utilizamos por tipologías y agrupamos las características de las construcciones para la zona residencial, en residencial bajo, que podríamos nosotros, como les digo, relacionarlo mucho con la estratificación socioeconómica y podemos tener una idea que cada una de los tipos se relaciona con esa estratificación socioeconómica. Muchas veces no coincide la estratificación, por ejemplo, como depende de la oficina de planeación y de pronto se ha realizado ya con un tiempo de diferencia, al nosotros encontrar esta tipificación y entregársela al municipio como eso, pues ellos pueden hacer algunos ajustes y tener, por ejemplo, encontrando variaciones de nuestra tipificación con su estratificación, podemos encontrar algunas zonas que podrían entrar a actualizar. Entonces, es otro uso que podemos darle al catastro multipropósito. En el uso comercial, pues lo caracterizamos de acuerdo al impacto que tiene en términos generales, no es puntual, no son definiciones puntuales las que hacemos, las hacemos precisamente por zonas. Entonces definimos unos sectores y donde predomine este uso, pues se lo asignamos. Hay algunos criterios que debemos tener en cuenta, por ejemplo, que ese uso o esas características superen el 50% de los predios del frente de manzana, por ejemplo, para poderle asignar un uso. Vamos a encontrar manzanas en las que tenemos una variación o una diversidad de usos y entonces el criterio del evaluador se debe enfocar en la norma y en lo que más predomina con respecto a esa norma. Entonces tenemos en el impacto comercial comercio barrial, aquel que es muy local, ¿cierto? Corredores donde encontramos comercios, lo que conocemos como tiendas de barrio, pero vuelvo y repito, no son las tiendas puntuales, sino corredores donde encontramos comercios que impactan de manera local, o sea, no tiene una influencia muy amplia en la zona, sino que generalmente los que consumen o los que utilizan estos comercios, pues es gente o son habitantes locales, no hay traslado de otros lugares del municipio para acercarse. En cambio, el comercio sectorial ya es un poco más especializado y requiere eso, que adopta el uso de acuerdo al impacto que los habitantes de otras zonas tienen que ir hasta allá para poderlo usar. Ya tiene un impacto un poco más mayor, por eso hacemos la diferencia. Y ahora, obviamente, el comercio especializado, que es donde están los grandes centros comerciales, las grandes zonas con bodegas comerciales que ya tienen un impacto un poco más, incluso hasta intermunicipal a veces. Lo mismo sucede con la industria. La clasificamos como liviana, dependiendo del impacto que tiene y qué tanto requiere para el procesamiento de materia prima. Entonces está liviana, mediana e industria pesada. Ya sabemos que estas zonas sí ya son un poco más consolidadas, no encontramos, por lo menos en la industria liviana sí podemos encontrar en barrios algunas manzanas o cuadras que tienen este uso, pero ya la industria mediana y la industria pesada generalmente están ya muy concentradas en áreas definidas por el plan de ordenamiento territorial sobre todo. Es muy difícil encontrar zonas grandes
a menos que tengamos complejos para el uso dotacional o institucional. Muchas veces nosotros encontramos y tenemos que marcar predios puntuales, por ejemplo, en municipios donde alrededor de la plaza tenemos pues la policía, la alcaldía, podemos enmarcar esa zona como esa zona institucional, pero en otras ciudades a veces encontramos que esos usos están marcados en predios. En una zona residencial pues encontramos un colegio y muchas veces nos toca definir la diferencia entre ese uso ya puntual con el resto de predios de la zona. Bueno, variables como la topografía, vías y servicios que nos definen ya también una diferencia, ya comienzan a marcarnos en el tema y nos dan una visión diferente de lo que podríamos nosotros encontrar en cuanto a las características físicas de predios que podrían tener los mismos usos, pero con la variación de estas clases vamos a encontrar diferencias. La idea es que poder definir las diferencias en valor en un predio que tengan un mismo uso, por ejemplo, el habitacional o residencial tipo 3, no sería lo mismo darle el mismo valor a una zona en la que tenemos una pendiente plana a unos predios que están en una pendiente inclinada. Entonces, estas variables también nos definen y nos separan en estas zonas las diferencias que podemos encontrar y traducir posteriormente en valor. Aquí tenemos entonces las definiciones y la clasificación para estas variables. Para la variable vías, pues tenemos y clasificamos las zonas que tienen vías pavimentadas, vías sin pavimentar, incluso vías peatonales, o las grandes zonas que no tienen vías, que tendrán algún sendero, algún camino, más que todo en la zona de lotes sin urbanizar. La topografía, la clasificación se da en zonas planas, zonas inclinadas o zonas empinadas. Y para los servicios públicos, pues tenemos esa clasificación también que nos permite diferenciar las áreas en zonas que tienen servicios básicos completos, servicios básicos incompletos, servicios básicos más complementarios o zonas definitivamente que no han sido urbanizadas y no cuentan con servicios públicos. Listo. Permítame un momentito. Adelante. Ya en el tema de las zonas homogéneas físicas rurales, el enfoque es diferente. Aquí en las urbanas obviamente tenemos una visión de acuerdo con el uso que se tiene en términos urbanos y la actividad urbanística que encontramos en el municipio. Pero las variables físicas rurales se centran en la capacidad de producción que tiene el suelo, en términos agropecuarios. Por eso es muy importante y ponemos siempre como inicio, como tema central para comenzar la clasificación y la caracterización del territorio en un insumo que produce, un insumo que nos entrega la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conocidas como las áreas homogéneas de tierra, que es una clasificación que hacemos o que hace la Subdirección de Agrología basado en la capacidad que tiene el suelo para producir en términos agropecuarios. Define basados también en unas variables que incluye la clase de suelo, la pendiente, y define lo que se conoce como el valor potencial del suelo para producir. Lo llamamos valor potencial, que es un ranking que establece en puntajes que va de 0 a 100 puntos, pero en realidad va agrupado en rangos, y que de acuerdo a esos valores potenciales, cuanto más alto sea el valor, mejor capacidad tiene el suelo para producir. Este es un mapa que nos entrega a escala 1:25.000, en algunos casos a 1:10.000, la Subdirección de Agrología, y nos permite hacer la primera caracterización, la primera separación de zonas.
podemos nosotros verlo como que miramos o podemos establecer cuáles son las zonas más productivas del municipio en términos agropecuarios. Tenemos en cuenta la norma de uso, obviamente también hay que incluir, y aquí es donde tenemos en cuenta la clasificación que tiene, sobre todo en zonas rurales, los suelos de expansión, los suelos suburbanos, los desarrollos industriales que se hacen a veces por fuera de la zona urbana. Y teniendo en cuenta esta clasificación también comenzamos a hacer esa separación en cuanto al uso, que también lo comparamos con el uso actual que encontramos. No siempre vamos a encontrar una relación entre la norma y el uso actual. Entonces también hemos venido trabajando en una clasificación un poco más ágil del uso del suelo, antes era un poco más amplia, ya lo vamos a mirar, de manera que podamos agrupar en suelos agrícolas, suelos pecuarios, suelos forestales, el uso que predomine en estas áreas homogéneas que estamos encontrando. La influencia de vía es muy importante, sobre todo en la zona rural, enfocado a la extracción y transporte de productos que generamos en la zona. Por eso la influencia de las vías también nos marca, y en términos de valor casi siempre es la que nos marca más. Aquellos predios que tienen acceso a un sistema vial, pues impacta en la renta y obviamente obtenemos un mejor valor en ese sentido. La disponibilidad de las aguas, obviamente clasificamos el municipio de acuerdo con la cantidad de agua que puede tener los predios, en la zona para la producción agropecuaria. Y podemos definir algunas otras variables como, bueno, generalmente zonas de riesgo o áreas de vulnerabilidad y de amenazas que de pronto están por fuera de la norma. A veces la norma que se queda corta, nosotros podemos incluir otras variables que estén por fuera de la norma, incluso normas de mayor jerarquía, como les explicaba, por ejemplo el PONCA, o la delimitación de páramos, por ejemplo, que muchas veces no está en los municipios que tienen páramos y no se encuentra esa delimitación, o de parques naturales, o de una cantidad de suelos de protección que jurídicamente están definidos, pero no los tuvo en cuenta, o el POT es muy antiguo y no se definió. Y nosotros tenemos la posibilidad de incluir esas variables para procesarlas y tenerlas en cuenta en esa separación de predios de acuerdo con las características que encontramos. Como vemos, el enfoque que se tiene en la zona rural es netamente de producción agropecuaria. Estamos también en revisión, porque aquí solamente analizamos lo que produce el suelo, pero también en la resolución 620, por ejemplo, y en la metodología estamos estamos haciendo análisis y venimos haciendo trabajos conjuntos con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente, para definir algunos parámetros y tener en cuenta un enfoque también ambiental, por ejemplo. Ya no solamente lo que produce el suelo, sino lo que podemos encontrarle en él en cuanto al ecosistema, o inclusive también teniendo en cuenta el subsuelo. Entonces hemos venido trabajando con la inclusión de estas variables. Estamos también, como adelanto, tratando de elaborar una metodología para incluirla en la resolución 620 con un enfoque ambiental, hacer avalúos a partir de una metodología también de la Subdirección de Agrología, que son áreas ambientalmente homogéneas, enfocada al ecosistema y no a la producción agropecuaria como la tenemos aquí. Pero bueno, queremos hacer eso y presentarlos antes que se acabe el año. Estamos trabajando fuertemente en esa metodología y seguramente los estaremos invitando para socializarla y compartirla y de pronto discutirla para poderla ponerla en la norma. Las variables pues definidas en el modelo LADM pues
tuvo una reducción en cuanto al uso actual. Antes eran 11 categorías, la dejamos en solamente estas 8, agrupando un poco más para que no obtener polígonos muy pequeños al procesar la información, porque se estaba perdiendo el concepto de zonas. Estamos trabajando, como ahora no tenemos una limitante en cuanto a la producción cartográfica, con la implementación y el uso de sistemas de información geográfica, insumos de, por ejemplo, imágenes de satélite de alta resolución, o las fotografías aéreas, las ortofotos que produce el instituto, que tiene una resolución espacial de 30 centímetros. Tenemos información muy detallada. Entonces veníamos generando unas zonas cada vez más pequeñas. Entonces generábamos incluso zonas al interior de predios. Y la idea de la metodología es agrupar predios en zonas y no tener una cantidad de zonas pequeñas al interior de unos predios, que eso dificulta la elaboración del procesamiento prácticamente de la información económica para asignar valor a las zonas homogéneas físicas. Entonces agrupamos un poco para tener zonas más amplias y en cuanto al uso del suelo no tenemos, por ejemplo, pastos naturales, pastos mejorados, pastos artificiales, una cantidad de subvariables que en general lo que hacían era generar esas microzonas. Entonces se agruparon en estas subclases, pero la idea es tener, por ejemplo, la clasificación que se tiene en el estándar internacional de Corinne-Lancover, para tener incluso poder utilizarlo sin que el investigador le toque hacer esta clasificación, sino que adopte de una vez este estándar y ya tenga esa clasificación ya adelantada en el procesamiento. La clasificación de las vías, la influencia que tienen las vías clasificadas a partir de cartografía y con recorridos que hacemos en terreno para definir cuáles son las zonas que tienen una influencia de las vías buenas, de las vías regulares, de las vías malas, cuáles son las vías o las zonas que no tienen esa influencia de vías, o en algunos sectores donde tenemos que para llegar al municipio solamente podemos acceder por vía fluvial. Entonces tenemos estas influencias también determinadas. Las aguas o la disponibilidad de las aguas, estamos solicitándole a la subdirección de la agrología que también genere esa información, que no tenga que generarla el investigador, sino que venga ya incluida en la variable áreas homogéneas de tierra. Cuando tenemos ya toda esta clasificación y venimos de terreno, realizamos un proceso en la oficina, que es tomar todas estas variables que hemos levantado. También estamos haciendo desarrollos de aplicativos que nos permitan capturar esta información con dispositivos móviles, de manera que no nos llenemos de papel y que cuando vayamos a territorio estemos rayando y anotando en libretas o en algunas planillas información, sino que trabajamos de manera digital con las variables y levantamiento de información en terreno. Entonces llegamos a la oficina y lo que hacemos es prácticamente a través de una superposición topológica, un procesamiento SIG, un procesamiento de sistemas de información geográfica, unir todas las capas, procesarlas, limpiarlas, como decimos, y generar las variables, las zonas homogéneas físicas, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Es una compilación de capas, una superposición de capas que al final nos genera esas zonas homogéneas físicas, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Ya teniendo nuestras zonas homogéneas físicas, pues decimos en el instituto, en la subdirección, que de ahí en adelante es colorearlos. Y colorearlas como en estas cartillas de niños que nos daban el dibujo en blanco y negro y entrábamos a colorearlo. Lo que pasa es que el color aquí es el valor. Pero para determinar el valor tenemos que tomar todos los insumos que encontramos en terreno y en otras fuentes para hacerle un procesamiento estadístico y determinar
el valor comercial para cada zona. Tenemos también un reto también en la actualización de la resolución 620 para modernizar un poco este procesamiento estadístico y poder definir de una manera más técnica el valor comercial que vamos a definir para cada una de las zonas que nos generó la superposición de zonas o de variables para definir las zonas homogéneas físicas. Cuando vamos haciendo la recolección de información de variables físicas, pues vamos teniendo en cuenta y uno necesita conocer el territorio para poder analizar toda esta información. Uno sabe, por ejemplo, cuando hay una influencia de un desarrollo que no está normado, pero se está dando en algunas zonas. Por ejemplo, cuando se está dando una fragmentación de predios para vivienda campestre. Sabemos nosotros que incluso en esas zonas hasta se negocia por metro cuadrado, mientras que nosotros debemos darle valor en la zona rural por hectárea. Encontramos zonas en las que se negocia 100.000 pesos el metro cuadrado y caramba, cuando hacemos la conversión encontramos que son zonas de 1.000 millones de pesos. Pero en realidad es una zona muy pequeña que o son algunos predios que quedaron dentro de la zona y no puede ser un valor que debemos tener en cuenta, porque al aplicarle un valor de 1.000 millones de pesos a una hectárea, pues vamos a encontrar que ese no debe ser el comportamiento. Entonces debemos conocer el territorio e indagar. Es una investigación que se hace en terreno, no solamente es recopilar datos y procesarlos estadísticamente, también hay que consultar expertos, hay una discusión muy fuerte entre los técnicos que dicen que las consultas deben ser solamente a los expertos, pero nosotros que hacemos este trabajo de zonas, preguntándole al mismo campesino, puede que no sea determinante para definir el valor, pero sí le da a uno la idea de cómo es el comportamiento del mercado inmobiliario en la zona. Vuelvo a digo, no debe ser determinante para definir el valor de la zona, pero sí nos debe marcar en algo el comportamiento y debemos tenerlo en cuenta. Bueno, esto en cuanto a algunas consideraciones, pero sí ya son de poco más puntuales para la zona urbana. Adelante. Y bueno, esto hay que tener en cuenta que mucha de la información que nosotros tenemos, otra de las consideraciones, aunque lo hemos separado un poco en el proceso de actualización catastral, la norma establecía o el instructivo establecía que no se podía hacer investigación de mercado hasta que no se tuviera o la totalidad del municipio actualizado en su componente físico o por lo menos en un 50%, dependiendo del tamaño del municipio. Nosotros en la propuesta para abordar la actualización de estos municipios que estamos trabajando este año y que vamos a seguir trabajando el año entrante, nos vimos en la necesidad de modificar el procedimiento y el instructivo para poder decir, caramba, no podemos esperar a que se termine el reconocimiento predial para salir a investigar o a ir a hacer las zonas homogéneas físicas. Entonces, pero sí hay que ir de la mano, porque hay mucha información que queda almacenada en estos datos. Por ejemplo, la información de la tipología nos puede definir a nosotros en la zona urbana esos corredores o esas zonas de acuerdo con el uso residencial, por ejemplo, de cómo podría ser el comportamiento del valor del suelo, teniendo en cuenta la información que tenemos en cada uno de los predios levantados. Pero entonces no se quería limitar a que se terminara la actualización catastral o por lo menos el reconocimiento predial para poder comenzar a hacer análisis del componente económico. ¿Listo? ¿Y por qué estamos trabajando y nosotros tratando de explicar la metodología de elaboración de zonas físicas y geoeconómicas? Porque, como les decía al principio, tenemos un gran reto en el instituto con el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos, en estos momentos, tenemos priorizados 177 municipios
de los que en el cuatrenio debemos actualizar, y es un reto que ya sabemos que es muy fuerte en las direcciones territoriales, y estamos pues comenzando a trabajar esta actualización. Ya llevamos algo así como 40 municipios adelantados. Hemos tenido inconvenientes en la intervención de estos municipios, pero ahí vamos. Y hay parte de esa actualización catastral es con el componente económico. Entonces, si vemos, tenemos para el instituto, de los 800 y tantos municipios que tiene bajo su jurisdicción, tenemos el reto de, por lo menos en estos 2 años, la priorización de 177 municipios para actualizar, tanto en su componente físico y jurídico como en su componente económico. Esto corresponde a 57 millones de hectáreas al finalizar este proceso, que constituye casi el 50% del territorio nacional, de los cuales 120 municipios hacemos con operación directa, o sea, que el instituto adelanta esa actualización. Y 57 municipios a los que el instituto contrata para desarrollar estos estudios, pero los contrata haciéndole una supervisión a través de nuestras direcciones, nuestras 22 direcciones territoriales. En esta administración del Instituto Geográfico Agustín Codazzi hemos querido fortalecer las direcciones territoriales, y esta operación la vamos a hacer a través de esas direcciones territoriales. Por eso es nuestra intención fortalecerlas en temas de capacitación, sobre todo en el componente económico, para poder cumplir con la actualización de estos 177 municipios, ya sea con operación directa, haciéndolo el mismo instituto, o supervisando a través de las direcciones territoriales que el trabajo que hagan los operadores quede bien hecho. Además, tenemos y estamos trabajando en el artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo, que establece los criterios para la adquisición de predios por oferta voluntaria por parte de la ANT. En realidad el artículo está para la ANT, quien es la que va a adquirir los predios, pero en realidad está enfocado para un trabajo muy fuerte en cuanto a la valoración de esos bienes inmuebles que va a adquirir el gobierno nacional para, pues, en su programa de reforma a través de los núcleos de reforma agraria. Entonces, el reto que nos pone este artículo 62 es, bueno, son 2 etapas. La primera es definición de valores de referencia en esos núcleos de reforma, donde nosotros hacemos un estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas para definir esos valores. Esos valores debería ser la base para negociar con los propietarios, y pues posteriormente la ANT contrata peritos para que hagan avalúos puntuales en esas zonas y puedan negociar. Pero entonces la base va a ser los valores de referencia que, bueno, la base del avalúo no, la base con la que se va a comparar y poder sustraer, quitarle esa especulación que se puede generar, ¿cierto? Entonces partimos de una base que es que serían los valores de referencia obtenidos a través de la metodología de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Vemos que el esquema metodológico para poder trabajar se basa en la elaboración de zonas homogéneas físicas en esos núcleos de reforma. Ya vamos a mirarles cuáles son. Vamos y levantamos información económica en campo, consultamos las fuentes secundarias, como por ejemplo todas las transacciones que tenemos de la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro. Utilizamos otros métodos como el de capitalización de ingresos o de modelamiento de transacciones
para hacer un análisis de esa información y poder plasmar ya en un mapa esa capa con las diferentes zonas y sus valores. Esos valores los adopta la ANT y el Ministerio de Agricultura. Estamos pronto a publicar esa capa en estos que son los núcleos de reforma. Están centrados en la región Caribe. Inicialmente, estos núcleos son susceptibles a ampliación. Por lo pronto estamos trabajando en la elaboración. Son 70 municipios, de los cuales hemos dividido en 3 fases, pero abordamos la fase 1 y se entregó en junio, se le entregó a la ANT y estamos en mesas de trabajo para definir y publicar estos valores. Y estamos en este momento, llevamos un 76% de avance en la segunda fase, que en realidad la fusionamos, estamos trabajando para poder cumplir las 2 fases al tiempo. Y pronto se le presentarán esos resultados a la ANT para analizar los valores y poderlos publicar. ¿Y a qué voy con todo esto? Este es lo que le corresponde al instituto. Y el mensaje básicamente es: el instituto no lo hace solo. Necesitamos peritos que nos apoyen para hacer esto, ya sean contratados por el instituto en el tema de ejecutores de zonas para nuestros municipios en actualización, o como apoyo para levantar toda esta información y procesarla. Prácticamente ese es el mensaje que traemos desde el instituto, la forma en la que hacemos avalúos masivos, y que si nosotros nos centramos en nuestras direcciones territoriales y con el personal muy valioso que tenemos en ellas, en realidad no vamos a alcanzar. Necesitamos el apoyo y estamos nosotros estableciendo contacto con los gremios para poder contratar operadores, para poder contratar de manera directa peritos, para que en estos programas de estudios, sobre todo en la zona rural, podamos nosotros contar con toda esa información. A eso vengo, a levantar una base de datos para ver si esa es la idea, la propuesta, porque en realidad, y aquí no lo puede comentar el director territorial, que hemos tenido dificultades para conseguir personal capacitado, tanto en valoración masiva como en la supervisión de estos trabajos por parte de un operador catastral. Yo creo que con lo que nos queda para el año entrante, yo creo que algunas territoriales todavía están en proceso de contratación para finalizar estos estudios. La idea es poder conformar una base de datos y ponerlos en contacto. El instituto también quiere desarrollar programas de capacitación enfocados a la elaboración de evaluados masivos, porque va a ser nuestra forma de trabajar que nos lo demanda el Plan Nacional de Desarrollo, ya sea tanto para evaluados masivos en procesos de actualización o en los núcleos de reforma, o para eliminar el rezago, que es el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que también tiene una metodología de valoración masiva, actualizando y eliminando el rezago en los valores catastrales, y que vamos a participar entonces el año entrante, porque se enfocó inicialmente en la zona rural. El año entrante vamos a hacer trabajos y definir la metodología para la zona urbana. Entonces, como les digo, el mensaje es que de parte del instituto que requerimos de mucho personal para poder cumplir con la meta que nos ha puesto el gobierno nacional. Ese es el mensaje, y pues muchísimas gracias por la… Sí, no sé cómo hacemos las preguntas. ¿De una vez? Caramba, ¿por dónde comenzamos? Por acá creo que… Sí. Buenos días. Muy buenos días. Sol García. Sí.
Mi nombre es Sol García, vengo del municipio de Montería. Quiero consultarle, o sea, porque es que, digamos, la información del IGAD, uno la bajaba de internet, de la plataforma, pero ahorita con el, digamos que ya se está, la parte de lo que es Montería, la parte urbana como tal, ya lo va a manejar el municipio. Entonces, esa información en estos días, o sea, no la encuentra uno en el IGAD, el municipio tampoco la tiene organizada, entonces queda uno así como en el aire. ¿Cómo? Sí. Bueno, partamos de los 4 procesos que tiene el catastro. Es formación, conservación, actualización y difusión de la información catastral. Cuando un gestor se habilita, un ente territorial se habilita, el instituto lo acompaña y le hace una entrega de la información que tiene. Pero el municipio o el gestor habilitado debe disponer de esa información en la web, en algún… donde la comunidad o los usuarios puedan consultar esa información. Lamentablemente algunos gestores han tenido inconvenientes en la disposición de esa información, pero bueno, no es el instituto el que debe, por decirlo así, presionar para que lo hagan. Para eso está la Superintendencia de Notariado y Registro, y lo que hace el instituto es que los acompaña en un proceso de entrega de empalme, de entregar esa información como la tiene. Si está desactualizada, pues el municipio o el gestor catastral debe estar obligado a actualizar esa información y divulgarla. Entonces, una vez que el instituto entrega la información al gestor, ya no puede disponer de ella, ya no hace parte de su gestoría, y pues nosotros tenemos que descargarla, descolgarla de nuestros visores y de nuestros repositorios. Entonces, gracias. Doctor Alexis, buenos días. Sí, mi nombre es Mario Soto, vengo de la Lonja de Santander. Usted nos exponía la importancia en el catastro, en hacer las zonas homogéneas y geoeconómicas, apoyarse en fuentes secundarias e información indirecta. Eso me trae a la pregunta, una preocupación que tenemos los evaluadores con respecto a la necesidad real que el instituto hacia futuro va a tener del uso de evaluadores. ¿A qué me refiero? El gobierno tiene un plan de compra de predios y acaba de sacar ahora en agosto la resolución 1137 a través del IGAC. sí, señor. Ustedes están estableciendo en esa resolución la no necesidad de un evaluador para la no necesidad de la visita física al predio para elaborar el avalú. Eso está en la resolución. Y en eso básicamente se convierten en avalúos de escritorio y se dejan de tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, cuáles son las reales condiciones de terreno. Yo soy muy amigo de la tecnología y tengo clarísimo que la información georreferenciada o las fotos de satélites son muy avanzadas y, como usted decía, a centímetros o a metros de distancia puede uno establecer. Lo que pasa es que la actualización de esas fotografías no son en tiempo real. Entonces, por ejemplo, el evaluador, si no hace la visita, pues no tiene conocimiento real de cómo es, por ejemplo, el acceso, porque muchas veces se pueden observar en información satelital que se ve una vía y resulta que era una servidumbre de un gasoducto que pasó por ahí y levantaron la tierra y pareciera una vía. O, por ejemplo, las condiciones del uso real que se le está dando al predio. Sí, las condiciones agrícolas, si lo están explotando y era de suelos de protección, ese predio puntualmente tenía una explotación. Las mejoras y las construcciones, una foto satelital no nos muestra en tiempo real cómo están las construcciones del predio y estaríamos entregando un avalúo no muy apegado a la realidad del inmueble. Entonces, la preocupación de pronto es cómo esa resolución que ya está estableciendo que efectivamente para la compra voluntaria, para el plan del gobierno, no requiere la visita física, cómo
no se va a terminar expandiendo a todas las demás actividades evaluatorias, porque pues eso es una seria amenaza a la actividad. Gracias. Bueno, en ese caso yo creo que lo primero que hay que puntualizar, es que la resolución 1137 está enfocada solamente al artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo. Solamente tiene aplicación para esos avalúos, en lo que, como explicaba, tiene una fase inicial que es la que desarrolla el Instituto Geográfico, que es definir valores de referencia, y la segunda es la elaboración de avalúos puntuales por parte de la ANT. A lo que se encamina es este tema de discusión que se ha dado desde que se viene discutiendo la resolución 1137, es esa. Nosotros en el instituto no estamos eliminando la visita, estamos estableciendo el uso de métodos indirectos en la identificación del predio, más no en la elaboración y el criterio que tiene el evaluador para definir un valor en la zona. Cuando definimos que no se tiene la necesidad de hacer la visita para identificar el predio, podría ser un ejemplo de pronto muy general, y es decir que se le exige entonces al perito que levante el predio utilizando el método directo, que sería levantamiento topográfico, cuando va a hacer el avalúo. El utilizar insumos como imágenes de dron ortorrectificadas, que nos permiten identificar correctamente los linderos del predio, nos evita levantar de nuevo el predio. Que podamos nosotros identificar el uso a través de una fotografía vertical, por ejemplo, que incluso para tomar esa fotografía hay que ir al predio, ¿cierto? O no necesariamente el perito, pero puede identificar. Y si puede adelantar esto en términos de celeridad en la identificación del predio, que entre otras cosas la da la ANT, le debe entregar al perito toda la información para identificar el predio. No quiere decir que no tenga que ir a la zona, por ejemplo, a levantar información. Si bien puede consultar información secundaria de transacciones, uno como perito pues no puede atreverse a dar un valor si ni siquiera conoce el territorio. Por lo menos, acercarse a la zona por lo menos, y básicamente a lo que le apunta esto es a la identificación física del predio. Pero en ningún momento estamos diciendo que se hagan de escritorio los avalúos. Ha generado discusión este tema, y cada vez que lo tocamos, pues nos toca de pronto, y estamos en proceso de socialización de la 1137 precisamente y ese ha sido el tema que más nos tocan en las socializaciones. Vamos a seguir trabajando en estas socializaciones, porque bueno, la segunda fase del artículo 62 se nos viene y necesitamos que ese tema esté muy, muy bien definido. De pronto no quedó explícito y bien redactado. Yo creo que en el evento que tuvimos hace 2 días, el ingeniero Jorge Gaitán nos decía eso, que al principio le parecía que ni siquiera había la necesidad de establecer una resolución para puntualizar, pero ve que de pronto hasta la resolución se quedó corta y necesitaba tener todavía más. Sí, señor. Entonces no sé si en ese tema le queda un poquito más de claridad y de tranquilidad sobre todo. Ahora, la norma establece, o la resolución 1137 le establece a la ANT, precisamente en estos casos específicos del artículo 62. Hay que comenzar diciendo que la aplicación es para esos, no aplica para todos los avalúos, ni siquiera para todos los avalúos de la ANT, no aplica para avalúos que estén por fuera de los núcleos de reforma. No sé, en un evento nos preguntaban que por qué no, que si eso lo aplicaban, por ejemplo, en los llanos. No podemos hacer avalúos
si no están dentro de los núcleos de reforma para el artículo 62.